grabar en esta computadora y comenzamos. ¿Qué tal, Lupita? La Mariva, Moni, Acup, G. Castro. Vamos, váyanse acá a Facebook. Acá está la presentación. Muy bien. Ciclo de acupuntura científica, el papel de la acupuntura en el manejo del dolor. Bueno, si se dan cuenta, todavía tengo el horario antiguo, el horario de las 11. Esperaba realizar esta transmisión cerca del mediodía, pero bueno, aquí estamos en este nuevo ciclo de charlas. Muy bien, gente linda. Comentarles que esta información me voy a basar en un paper que se llama, o que describe, el rol de la acupuntura en el manejo del dolor, ¿sí? Es el nombre de este estudio. Mencionar que el autor es Patil Chilpadevi, ¿sí? Este artículo se realizó en Estados Unidos y comentarles que este artículo se realizó en el año 2016 y se publicó en la revista Current Pain Headache Reports, ¿vale? Esto es información interesante para entender qué es lo que voy a describir el día de hoy, ¿sí? Gracias, María Paz, muchas gracias, muchas gracias. Mira, que ese ánimo también es muy importante. También saludar a la gente del grupo de evidencia en medicina china, quien me apoyó también. Les comenté la situación y me dijeron, vale, Sebastián, ánimo, que salga todo bien. Así que muchas gracias a todos los chicos. Vale. Chicos, por favor, si me pueden escribir si se escucha bien, si es que se ve bien, por favor, para tener la retroalimentación y poder continuar de forma tranquila, ¿sí? Sí, súper bien. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Se ve y se escucha bien? No se escucha bien, me dice nativo. Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? Coméntenme por favor si se escucha bien, tanto en Facebook como en Instagram, ¿vale? Debería escucharse bien, ¿sí? Debería escucharse todo bien de momento. Ah, sí, se escucha bien. Ya, vale. Luego leí mal. Ya. Seguimos entonces, gente linda, en esta tarde de sábado 17 de abril. Vamos a ver entonces. Muy bien, entonces, insisto, en este paper me baso para realizar la transmisión del día de hoy, pero más adelante voy a agregar un poquito más de información, ¿sí? Ahora, ¿sabían ustedes que aproximadamente 22 millones de estadounidenses en el año 2002 utilizaron acupuntura para su atención de salud? ¿Vale? Un dato a tener presente. Por otra parte, ojo, el paper dice que fueron 18 millones, pero a medida que pasó el tiempo se sumaron 6 millones más, si mal no recuerdo los números, pero en el año 2002 hacían esta relación de 22 millones de estadounidenses. Lo importante también, se escribe que muchos de ellos lo utilizaron, también se va a escribir más adelante, la acupuntura como una estrategia para aliviar su dolor y también para compatibilizar intervenciones de salud asociadas con la salud convencional, ¿sí? Ahora bien, en el paper se describe que cuando hablamos de acupuntura hay que tener presente la relación de la inserción de la aguja en el cuerpo humano, ¿sí? Pero cuando se inserta la aguja se atraviesan diferentes estructuras, ya sea piel, grasa, tejido conectivo, ya sea fascia superficial, músculo o fascia profunda. Y cuando ingresa la aguja se generan una serie de cambios que vamos a ver más adelante. Tengan presente que el día de hoy vamos a entender de cierto modo el abordaje oriental y el occidental, tal como a mí me gusta entregar, ¿sí? Esta información relevante para entender estas dos visiones y poder explicar a grosso modo cuál sería el efecto de la acupuntura. Se describe que la acupuntura, el hecho de que se inserte la aguja, se puede generar una estimulación tanto con las manos como también con corriente. Por eso en la imagen se aprecia la acupuntura y la electroacupuntura, diferentes estrategias para estimular la aguja durante su inserción. Ahora bien, esta visión es lo que vamos a plasmar el día de hoy, la visión de Oriente y de Occidente, ¿sí? Bueno, para quienes no me conocen, me presento, soy Sebastián Reyes, kinesiólogo acupunturista, fundador de este programa querido llamado Kineshen.
Y el día de hoy voy a entregar esta información, parte del ciclo de charlas de acupuntura científica, entendiendo la acupuntura desde estas dos miradas y en base a la evidencia científica del paper ya descrito. ¿Qué nos menciona este paper? Siempre, ojo, no siempre, generalmente en algunos papers se contextualiza la medicina tradicional china. Acá se describe que esta terapia o esta medicina lleva más de 2500 años aplicándose, ¿sí? Tiene ese tiempo donde se aplican diferentes técnicas con diferentes teorías que vamos a analizar más adelante. Ojo, que estas técnicas se describen hace 2500 años. Hay registros hace 2500 años, pero también hay algunos eruditos que describen que tienen más tiempo, 3500, 4000 años, 5000 años atrás, ¿vale? Ahora me voy a enfocar en lo que es el paper. Entendiendo esta imagen, yo les pregunto a ustedes, gente linda, la gente de Facebook y de Instagram, ¿qué se les viene a la mente con esta imagen? Fíjense, esto es agua. Esto, basura, plástico. Cuando ustedes ven esta imagen, gente linda, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Por favor, comenten, simplemente comenten qué se les viene a la mente, y aquí yo coloco origen de la enfermedad, pero qué se les viene a la mente o qué están viendo con esta imagen. Fíjense, aquí hay agua, aquí se puede hacer algún tipo de hierba, ¿sí? Y aquí hay plástico, fíjense, una botella, esta debe ser otra botella. ¿Qué se les viene a la mente con esta imagen? Acá parece una botella de Coca-Cola. María Paz me dice estancamiento. Por acá parece un tarro. ¿Qué se les viene a la mente con esta imagen, gente linda? Vamos a ver qué dice la demás gente linda. Estancamiento, dice Iván. Suciedad. ¿Sí? Hola Nora, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Efectivamente, esto es agua estancada, ¿vale? Esta es la analogía que nos describe la medicina tradicional china para poder entender la generación de una enfermedad. Por eso se describe en la imagen origen de la enfermedad, porque cuando hay un estancamiento desde el punto de vista de la medicina china de chi y de sangre, entendiéndose el chi como chi o energía vital para nuestro punto de vista occidental, y sangre como la sangre que conocemos, cuando hay un estancamiento de estas dos materias y energías, se describe que se puede comenzar a generar un proceso de enfermedad, ¿sí? Ahora bien, esta visión se aplicó desde estos 3500 años, 2500 años y hacia adelante, ¿vale? Y esta era una visión para entender cómo se generaba la enfermedad y cómo se podía generar algún tipo de intervención para retornar el equilibrio de la persona, ¿sí? Esta información recién en el siglo XVII los jesuitas llegaron a China, se dieron cuenta que no aplicaban la medicina occidental, aplicaban una medicina con agujas, con consumo de hierbas, ¿sí? A veces utilizaban ventosas. Entonces dijeron, aquí parece que algo le está resultando porque no utilizan nuestras formas de evaluar a las personas y se mejoran, ¿sí? Por lo tanto, en el siglo XVII toman esta información los jesuitas y se la llevan a Europa, la cual se mantiene vigente hasta el día de hoy, y que llegó incluso acá a América, ¿sí? Y desde el año 1970 ya comienza a haber un mayor auge para estudiar y entender qué quisieron decir hace 2500 años con este estancamiento de chi y sangre o la relación con el origen de la enfermedad. Mira, me doy cuenta acá que hay una chala, una hawaiana, no sé cómo le dicen en otros países. Vale. Ahora bien, desde el 1970 están intentando entender qué ocurre acá. Fíjense, fíjense, así estoy yo cuando me dicen hablemos de acupuntura, intentemos entender. Este soy yo tratando de entender el tema. ¿Por qué? Fíjense, ¿cuál sería el cambio que se genera cuando se ingresa la aguja acá a nivel de la mano, a nivel de la pierna y que puede generar, o en la cara, en la cabeza, generar cambios acá a nivel del sistema nervioso central? Todo esto, o sea, no sé si todo esto, una parte en estricto rigor, una parte relacionada con este núcleo llamado núcleo sensitivo complejo nuclear, sensitivo del trigémino, esto hoy día va a tener relevancia, ¿sí? Así que por eso es tan importante la transmisión del día de hoy, para entender un poquito de neuroanatomía
y poder entender también desde nuestro punto de vista occidental la acupuntura. Muy bien, recuerden siempre que cuando ingresa la aguja a nuestro cuerpo se desencadena una gran cantidad de eventos a nivel local. ¿Qué quiere decir? Donde se ingresa la aguja se liberan diferentes tipos de sustancias, por ejemplo la histamina, la sustancia P, ¿sí? Todo esto favorece que haya una vasodilatación del capilar que está cercano a la inserción de la aguja, por una parte. Y por otra parte, cuando ingresa la aguja, se envía una señal a través de vías aferentes, de nervios aferentes, para decirle al cerebro, oye cerebro, neurofisiológicamente hablando, con mirada occidental, oye cerebro, estás sintiendo algo en este momento, ingresó una aguja, ¿sí? También, si se dan cuenta, hay activación de células de defensa, ¿vale? Los mastocitos, también hay los fibroblastos se activan, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de células se tienden a activar con la inserción de la aguja, ¿sí? Y este cuadro describe cómo esta misma activación puede favorecer el flujo de chi y sangre por los meridianos, ¿sí? En este caso, por eso describe el meridiano, ¿vale? El meridiano o canal energético, ¿sí? Esta sería como una integración de Oriente y de Occidente para entender cómo se genera el efecto cuando ingresa la aguja. Otra forma de entender cuáles son los cambios que se generan a nivel local es a través de la anatomía. Lo que estamos viendo en este momento son, no son cortes, son preparados. Eso sería lo correcto decir. Son preparados anatómicos donde se aprecia la relación entre la inserción de una aguja en determinados puntos de acupuntura y la relación anatómica con las partes asociadas a ese sector. ¿Qué es lo que vemos? Se puede apreciar, por ejemplo, la relación entre los nervios próximos a la aguja, ¿sí? Y también el tejido vascular, o el paquete vascular, tanto de nervios como de vasos sanguíneos, ¿vale? Esto es interesante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se describe cuando se inserta la aguja es una sensación de corriente. Ahora bien, esa sensación de corriente, nosotros lo describimos como el de chi, se podría asociar con una activación del nervio próximo a la inserción de la aguja, ¿vale? Esa podría ser una explicación desde nuestro punto de vista, insisto, occidental. ¿Qué más? La teoría china, para explicar estos eventos, lo hicieron hace mucho tiempo a través de la observación, a través de la teoría de Yin-Yang, donde se aprecia esta diferencia de lo claro y lo oscuro en la montaña. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué montaña es la que están viendo en este momento? Supongo que la conocen. Yo en particular no tengo el privilegio de conocer esta montaña, ¿vale? Una montaña muy famosa en Chile que se ubica en el sur, en la Patagonia, ¿vale? Hay que hacer un recorrido muy extenuante para llegar acá. Y acá se expresa en gloria y majestad esta relación del equilibrio de yin-yang. Cuando sale el sol, hay un lugar de la montaña que está iluminada, pero también hay otra que está oscura, ¿vale? Estos son, no sé si las conocen esta montaña, ¿no? Después voy a ver su respuesta. Bueno, esta es la explicación, insisto, de el yin-yang. Es tal como se escribe en el logo de Kinechen, esto es el yin y el yang, en este equilibrio armónico constante. Por otra parte, esta es la teoría de yin-yang, donde se basa la medicina china, también se basa a través de la teoría de chi y de sangre, donde chi y sangre, estos elementos, esta materia y esta energía dependen uno del otro, ¿vale? Por otra parte, la otra teoría que sí o sí tenemos que tener presente es la teoría de canales energéticos o de meridianos, junto con la teoría de 5 elementos, donde se relacionan elementos o movimientos con órganos, con emociones, con sabores, colores, olores, estaciones, etcétera, etcétera. Estas son las grandes teorías en las cuales se sustenta la medicina tradicional china, ¿sí? Pregunta, gente linda, ¿se está entendiendo hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Vamos bien? Las Torres del Paine, mire, qué grande, el gran Pedro Pichado, de aquí estaba conectado, Levantina también, exacto.
contaminación respecto a la imagen anterior. Sí, así es, Karina, así es. Bueno, las torres de María Paz, así es. Vamos a ver. Entonces, preguntas, chicos, ¿se entienden bien? Voy a buscar a Caupolicán, vengo al tiro, para seguir con la explicación. Hoy día Caupolicán sí o sí tiene que estar presente porque vamos a hablar mucho de él, ¿sí? Aquí este joven aún tiene que estar presente para la transmisión del día de hoy. Voy a colocar acá Caupolicán para que lo vean en Facebook y en Instagram y se haga famoso. Bueno, ya es famoso de por sí, Caupolicán. Vale. Por lo tanto, ahora bien, acupuntura para aliviar el dolor. ¿Qué es lo que describe este artículo en particular respecto al alivio del dolor con acupuntura? Vamos a ver. Según este artículo, ojo, la encuesta nacional de entrevistas de salud en el año 2002 describe que la mayoría de los pacientes usaban acupuntura para un tratamiento específico o para una condición específica de tratamiento, ¿sí? Eso es una parte. Segundo, casi la mitad de los pacientes buscaron esta terapia porque los tratamientos convencionales habían fracasado. En otras palabras, tengo un dolor de hombro, realizo terapia kinésica, realizo terapia médica con infiltración, me sigue doliendo, ¿qué hago? ¿Vale? O tengo gastritis, tomo los medicamentos que me indican, cambio mi tipo de alimentación, sigo con dolor en la boca del estómago. O me duele la cabeza, tomo el medicamento, hago ejercicio, cambio mi alimentación, tomo más agua, me sigue doliendo la cabeza. ¿Qué hago? Estos son ejemplos para entender por qué las personas también recurren a nuestras terapias de acupuntura para generar un cambio, ¿sí? Recordando que desde nuestro punto de vista siempre va a ser importante entender la causa, entender el contexto de la persona para poder realizar la intervención adecuada. También describe esta encuesta que algunos pacientes usan la acupuntura para lograr el bienestar general, mejorar la energía y mejorar el sistema inmune, ¿vale? Para mejorar el sistema de defensa, para mejorar mi nivel de energía. ¿En qué sentido? Ojo, aquí por eso yo siempre recalco la definición de chi, siendo chi, que el chi es chi o energía vital, que es diferente a este concepto de mejorar la energía. En este sentido, yo creo que hablan acá de mejorar la energía de querer realizar diferentes tipos de actividades, ¿vale? No es lo mismo, no es la misma energía con la cual me levanto a las 7, 8 de la mañana que la energía con la cual tengo a las 10 u 11 de la noche, ¿sí? Por lo tanto, insisto, por eso es importante diferenciar cuando hablamos de energía, ¿sí? Eso, cierro paréntesis, sigo. La National Institute of Health, la NIH, describe que la acupuntura puede utilizar como forma alternativa, o se puede utilizar como forma alternativa de tratamiento cuando una terapia convencional es ineficaz o como un complemento en pacientes que sufren efectos secundarios a los medicamentos o efectos adversos, ¿sí? Entonces ya tenemos esta visión de por qué acá te están levantando información, por qué las personas recurren al tratamiento de acupuntura, cuáles son los contextos, ¿sí? A mí en particular me gusta esta visión integral, donde se integra visión oriental con occidental, pero aquí se está, insisto, levantando esta información. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de la acupuntura? Aquí tuve que recurrir a otro paper, el cual está descrito en este momento. Vamos a mostrar a la gente linda de Instagram para que puedan ver de qué describe esto, de qué trata. Insisto, aquí recurrí a esta imagen que es explicativa, no está en el paper descrito, pero describe algo similar, ¿sí? Este paper describe que desde 1970 se ha intentado buscar o entender el mecanismo por el cual genera el cambio la acupuntura. En este caso, por ejemplo, genera el alivio del dolor. Y aquí, ¿qué es lo que te describen? La acupuntura, la moxibustión, la electroacupuntura con alta intensidad y baja frecuencia, el DENIC, que ya lo vamos a ver, y el FSIA, ¿sí? Todos estos mecanismos van a activar las neuronas tipo A delta y tipo C, que son menos
mielinizadas, ¿vale? Aquí dice, bueno, mediante estas neuronas, para activar, fíjense, la inhibición del dolor a nivel central. Cuando hablo de a nivel central, se asocia con el sistema nervioso central, ¿vale? Tronco, corteza y también médula espinal. Pero acá más que nada es tronco cerebral, ¿sí? Donde se genera la liberación de opioides. Opioides y no opioides. Por eso describo a nivel central. ¿Por qué? Porque aquí está a nivel supraespinal, donde se realiza una inhibición descendente, y acá una no opioides, una inhibición segmental, utilizando la teoría de puerta de control. ¿Qué quiere decir? Cuando, antes de llegar a la explicación, fíjense, acá el touch, el hecho de tocar, el vibrar, electroacupuntura de baja intensidad y de alta frecuencia, y el TENS o la estimulación transcutánea de corriente, favorece la activación de fibras A beta, que estas son fibras más rápidas, ¿sí? ¿Y qué es lo que te describe a grandes rasgos esta teoría de la puerta de control o gate control? Que esta información llega más rápida que esta información, o que la información del dolor, ¿vale? Por eso algunos autores describen que la electroacupuntura tiende a ser más eficaz que solo la acupuntura, ojo, contexto de dolor, para generar todo esto, alivio del dolor, ¿sí? Esto es una forma de entender cómo la acupuntura genera sus efectos desde el punto de vista occidental, ¿sí? Desde nuestro punto de vista occidental para entender estos cambios. Este artículo fue realizado por Okada en el año 2009, ¿vale? Insisto, visión occidental para entender en parte el efecto o el mecanismo de la acupuntura, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de DENIC, ¿qué es el DENIC? Aquí ya estoy hablando de forma específica. ¿Qué es el DENIC? El DENIC se traduce como el dolor nociceptivo o el control inhibitorio del dolor nociceptivo. Cuando hablo de nociceptivo está asociado con la palabra dolor, ¿sí? Con noxa, con daño, ¿vale? Control inhibitorio del dolor difuso. Esta es una primera puerta que tiende a ser de acción rápida, ¿vale? Y la clave de esto es que este DENIC se activa aquí a nivel de bulbo, ¿vale? Parte del tronco encéfalo, acá a nivel del bulbo, donde hay ciertas neuronas, ciertos núcleos que se enfocan en generar la liberación de opioides. ¿Para qué? Para favorecer el control o la inhibición descendente y generar alivio del dolor, ¿sí? Entonces, esto, insisto, es una teoría para entenderlo. Ojo, también se describe que este DENIC se puede relacionar con esta frase muy... Bueno, aquí estoy mostrando los núcleos del trigémino a nivel de tronco, puente y bulbo. Perdón, mesencéfalo, puente y bulbo, ¿sí? Y quiero que se queden con esta idea, con una descripción gráfica de que un clavo saca otro clavo. En otras palabras, tengo dolor articular, de hombro, de espalda, síndrome de dolor lumbar, dolor de rodilla. El DENIC, ¿qué es lo que te intenta describir? Que frente a un estímulo en otra zona de la que ya está afectada, ese nuevo estímulo puede generar un cambio de la percepción del estímulo previo y, como respuesta, generar una inhibición de ese estímulo previo. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que la acupuntura podría favorecer, a través de este mecanismo del DENIC, un clavo saca otro clavo. La nueva inserción va a generar un nuevo dolor, y ese nuevo dolor va a nivel central generar un cambio de percepción del dolor antiguo, y esa percepción se genera de forma química por estimulación y activación de ciertos núcleos, como los núcleos del trigémino que se encuentran a nivel del bulbo, ¿sí? Del puente y del mesencéfalo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, gente linda? Gente de Facebook, gente de Instagram. Interesante, está interesante este de Nick. De hecho, el gran Pablo Benavides habla mucho de esto, del de Nick en electroterapia, ¿sí?
Vamos entendiendo, gente linda. Ojo, hoy día estamos en siglo de acupuntura, siglo de charla de acupuntura científica, dice Larito, Pedro. Vale, vale, vale. Seguimos entonces. Por eso, con tanta información, sí o sí quería presentar hoy día, porque está muy, pero muy interesante esto. Sigo. Vale. Ahora bien, ¿qué datos nos entrega también este artículo? Nos describe que la acupuntura fue un 20% más eficaz que el placebo. En otras palabras, por ejemplo, hacer una acupuntura falsa o conocida como acupuntura champ para aliviar los dolores de cabeza. Pero los resultados no fueron estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir? Realizo terapia de acupuntura para dolor de cabeza con agujas de verdad, como el procedimiento correspondiente. Realizo terapia falsa, agujas que se insertan en cualquier parte de la cabeza que no son puntos de acupuntura, y la acupuntura fue un 20% más eficaz, pero estadísticamente no habían cambios significativos. Ojo aquí, ¿por qué? Porque dije, vale, está bien, puede ser, eso es el resultado de un estudio, y al momento de analizar y evaluar qué estudio describía, esta es parte de la referencia del paper que le estoy escribiendo, de este paper del manejo de la acupuntura respecto al manejo del dolor, ¿vale? El papel que juega. Hice los efectos de la acupuntura versus placebo en tratamiento de dolor de cabeza. Fue realizado en la revista Pain y fue realizado en 1985. Entonces, ojo también con la información que uno va leyendo. En este paper en particular me llamó mucho la atención que utilizaban, para mi punto de vista, literatura antigua. ¿Por qué? Porque este paper se realizó en el año 2016, pero utilizaba referencias del año 85, del año 2002, ¿vale? Sí o sí, la información ha cambiado desde el año 85, ojo, hasta el 2015, ¿sí? Entonces, eso a mí en particular me llama la atención. Vale, este metaanálisis era más actual, ¿vale? Por ejemplo, este metaanálisis creo que era del año 2012. Y dice así, era un metaanálisis individual de 17.922 pacientes sobre el efecto de la acupuntura en el dolor de cabeza, cuello, de la osteoartritis y del dolor de hombro. Describe que la acupuntura es superior tanto a la simulación, a esta acupuntura falsa, a grupos de control sin acupuntura, comparando personas con dolor de cabeza realizando terapia con acupuntura sin acupuntura, era superior la acupuntura, y podría utilizarse de forma eficaz para controlar el dolor crónico, ¿vale? Son los resultados de, ojo, 17.000, casi 18.000 pacientes, para tenerlo presente. Por otra parte, la NIH describe que en el año 1997 la eficacia de la acupuntura tranquilo Caupolicán, no te desmayes, era significativa era eficaz, perdón, para el dolor postoperatorio, ¿sí? Para las náuseas y vómitos posterior a la quimioterapia, para el dolor durante el proceso de quimioterapia o dolores oncológicos, para el acné, para la obesidad, para el trastorno de sueño, para el dolor de dientes, ¿sí? Ojo, este de acá es herpes zóster. No sé si lo habían escuchado alguna vez, pero esto es el herpes zóster, una condición bien compleja de abordar, lo diría desde mi punto de vista. ¿Por qué? Respecto a la sintomatología que genera un dolor muy agudo, muy intenso, ¿sí? Y se describe desde nuestro punto de vista occidental que un virus, el herpes zoster 1, si mal no recuerdo, es el que genera esta condición en ciertas zonas del cuerpo, sobre todo acá, bajo la axila, cerca del músculo dorsal ancho, donde se tiende a activar. La razón no se queda claro. Antiguamente en la medicina china podía ser un factor patológico que te ataca y te genera esta sintomatología. Hoy entendemos que ese factor patológico, que puede ser un viento frío, ¿vale? Una humedad plema, un humedad, ¿vale? Te genera esta sintomatología. Hoy entendemos que es un virus, ¿sí? También condición de ovario poliquístico, alteración en la articulación temporomandibular, personas que tienden a bruxar mucho. La acupuntura puede generar cambios, según la NIH, desde el año 1997, para la tos ferina, esta tos constante, y para problemas de fertilidad, ¿vale?
Ojo, en el paper se describen más condiciones. Este es el primer segmento descrito en el paper. No quiere decir que la acupuntura solo tenga efecto en esto, o eficacia en estas condiciones descritas, sino que hay más. Pero en este paper mencionan esta. De hecho, también describen como la intervención en pacientes en estado de coma, realizar acupuntura, ¿vale? En el paper, para tenerlo presente y en otras condiciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí no me dice nada de dolor de cabeza, en esta mismo lo que ya hemos hablado, trastorno de ansiedad, dolor muscular o articular, de rodilla, de espalda, hombro, etcétera, etcétera. ¿No? Para tener, o tinnitus, por ejemplo. ¿Sí? Eso. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la parte de la investigación que expone este artículo, ¿sí? Describe la acupuntura para el dolor físico. Y ojo, y aquí me parece interesante porque describe que dentro de los efectos de la acupuntura se asocia con la modulación de la sustancia P a nivel local y también de las endorfinas a nivel del sistema nervioso central. Fíjense acá. Y hablo de esto. ¿Vale? La sustancia P se libera a nivel local cuando ingresa la aguja y también las endorfinas o las beta endorfinas se liberan cuando la, el efecto de la acupuntura se genera a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, del encéfalo, ¿vale? Y aquí describe el paper. Aquí voy a aprovechar de decir las críticas, lo que encuentro, ¿sí? La acupuntura para el dolor físico, hay una revisión sistemática de la revista Cochrane donde la acupuntura y el dolor para el cáncer pacientes con dolor de cáncer, ¿sí? Entonces aquí hablan de dolor físico, pero hablan de dolor de cáncer. En ningún momento me hablan de dolor de rodilla, no sé, dolor posterior a una contusión, a un deporte, etcétera, etcétera. Aquí dice, atención, no hay pruebas suficientes para demostrar su eficacia de la acupuntura y el dolor del cáncer, debido a los tamaños de muestra pequeños y a los estudios y análisis deficientes. Ojo aquí, porque esta es la gran crítica que se le hace a la medicina tradicional china, ¿sí? Se describe que genera muchos efectos positivos, pero cuando comenzamos a analizar los estudios nos caemos por esto, ¿sí? Por cómo se realiza el estudio y la forma en que se tiende a evaluar. Por eso, esta es la típica crítica que Occidente le realiza a Oriente respecto a la efectividad de sus terapias. Ahora bien, los estudios de dolor individuales con tamaños de muestra pequeño han mostrado hallazgos positivos, ¿sí? Y ojo aquí también, esto no quiere decir que la medicina tradicional china o la acupuntura no sea eficaz. Los estudios que se han utilizado desde el punto de vista con la metodología occidental para aplicar esta técnica de un punto de vista oriental, según lo que se describe aquí, según esta revisión, describe que no hay pruebas suficientes para demostrar su eficacia. Pero insisto, no quiere decir que la acupuntura no sea eficaz, y tal como aquí se escribió en la NIH, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hace unos meses atrás un fisioterapeuta en España describió hace mucho tiempo un post diciendo no pierda su tiempo con la acupuntura, poco más porque no es efectiva. Yo le escribí a ese chico, le escribí, oye, ¿qué tal? Soy Sebastián Reyes, de acá de Chile, mucho gusto, también colega tuyo, soy kinesiólogo, en otros países somos fisioterapeutas. Me gustaría saber por qué dices eso, ¿sí? ¿En qué te basas? Y él me dijo, mira, ahí está el artículo. Dije, mira, yo busqué este artículo, el que tú describes, pero esta es una revisión sistemática de dolor lumbar con acupuntura, ¿vale? Una condición específica abordada con la acupuntura. Y la conclusión que escribía esa revisión era que en el corto plazo se generaban efectos positivos, pero en el largo plazo no habían resultados concluyentes, ¿vale? Pero sí que la acupuntura era beneficiosa en esta condición, ¿sí? Pero lo interesante es que este chico colocó otra conclusión, ¿vale? Como que no servía, que no era concluyente, por tanto no era eficaz, ¿sí? Algo así. Entonces le dije, mira qué interesante, que tu conclusión no dice lo mismo que dice este artículo para esta condición de dolor lumbar abordada con la acupuntura. Por eso insisto, chicos, aquí precaución con lo que vemos y con lo que escuchamos. Siempre tener una mente crítica para entender el contexto también. De todos modos, muy amable el colega español con quien también nos comunicamos a veces y le dije, mira, yo soy amante de la evidencia, por eso te pregunto, para entender el contexto y poder también
si quieres, enviarte todos los papers que tengo para decir, mira, esta también genera beneficio la acupuntura, ¿sí? Entonces, ojo, y vuelvo acá, toda esta información se basa en el artículo del día de hoy, ¿vale? Bien, atención, también, ¿qué nos describe este artículo? Un estudio piloto de 19 pacientes con cáncer de mama tratados con inhibidores de aromatasa. Estos son, si mal no recuerdo, inhibidores de aromatasa que evitan la generación de estrógeno, ¿sí? Estrógeno a través de la grasa, ¿vale? Y con acupuntura, aquí hablo de terapia integrativa, visión occidental, visión oriental, ¿vale? Lo que yo hago, kinesiología y acupuntura, ¿vale? Demostró la mejora de la capacidad funcional y disminución de los síntomas articulares. Se escribe, y hay mucha evidencia que personas que realizan quimioterapia en cáncer de mama tienden a presentar dolor articular. Y este estudio describe el alivio que genera el dolor posterior a la terapia de acupuntura, manteniendo la terapia, en este caso, occidental, en este caso su quimioterapia, ¿sí? O sus diferentes fármacos para generar alivio del dolor, ¿sí? O en este caso, control de la condición oncológica. Sigo, otra condición descrita en el paper, la acupuntura para la dismenorrea, este dolor previo a la menstruación, previo y durante, ¿sí? Se describe que generalmente dolor previo, dismenorrea, ¿sí? Aquí hablan de acupresión en los puntos de acupuntura, intestino grueso 4 y vaso 6. Aquí ven, Caupolicán está trabajando. Vaso 6, aquí está, se muestra, ¿vale? Vaso 6, son los puntos que están en la imagen, ¿sí? Vaso 6 y intestino grueso 4 describen que reduce el dolor, la angustia y la ansiedad por dismenorrea primaria, ¿vale? Cuando está llegando este dolor previo a la menstruación, si tú realizas digitopuntura, se genera alivio del dolor. Y también se escribe que el dolor menstrual fue reducido por la acupresión solo del punto intestino grueso 4, ¿vale? Después de un seguimiento de 6 meses, eso sí. Ojo, ojo con la información, ¿vale? Recuerden, chicos de Instagram, acá en Facebook estamos viendo todos la transmisión. También, ojo, acupuntura para la migraña. Y aquí, afírmense. Antes de irme acá, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Se está entendiendo? Necesito su retroalimentación constante. Buenas tardes, Mirti, ¿cómo está? ¿Vamos bien? Oscar, Rehabilitado, ¿qué tal nuevamente? Saludos para Rehabilitado. Oscar, bye, FB. Excelente, chicos, excelente. Vamos bien, seguimos. Ya, aquí mucha atención, mucha atención. Ojo con la información. La acupuntura para la migraña. Y aquí empiezo ya con neuroanatomía. El núcleo caudalis del trigémino recibe una entrada de dolor sensorial de los vasos craneales y la dura madre. En otras palabras, este núcleo que está en el mesencéfalo recibe información acá de la dura madre, son las fascias que están bajo los huesos del cerebro. Está la dura madre, aracnoides y la pía madre. La dura madre la que está más superficial, ¿sí? Y también de los vasos craneales, en este caso los vasos sanguíneos, les dan información a este núcleo caudalis del trigémino a nivel del puente del mesencéfalo y del bulbo. ¿Y por qué describo esto? Porque se demuestra y se describe que la acupuntura, por su efecto inhibidor sobre el núcleo caudalis, el ya descrito, y del asta dorsal, donde sube la información o por donde viaja, pueden aliviar la migraña. Esto sería una explicación neuroanatómica de la función de la acupuntura. Y aquí sí o sí se lo voy a mostrar, chicos, acá de Instagram. A ver. Fíjense. Esta fue la primera imagen que mostré en un comienzo, ¿sí? Y aquí quiero que se queden con esto. Cuando hablo de núcleos caudales, aquí estoy hablando de sistema nervioso central a nivel de puente. Esto sería el puente, ¿vale? Mesencéfalo y el bulbo, ¿vale? En este trayecto, ¿a quién encontramos? Acá.
al complejo nuclear sensorial del trigeminal o del nervio trigémino, ¿sí? Todo esto, ¿vale? Es aquí donde se genera la liberación de endorfinas, si mal no recuerdo, ¿vale? De opioides endógenos, ¿para qué? Para modular el control del dolor. Todo esto se genera a través de nuestro tronco cerebral, ¿vale? Y es aquí donde describe la literatura que se está generando el control del dolor por parte de la acupuntura. Por ende, es aquí, en esta región, aquí estoy hablando de neuroanatomía, donde se puede modular el dolor en contexto de migraña, ¿vale? Y no solo de migraña también, cualquier tipo de dolor somático, ¿vale? Eso, por una parte. Otra información, una revisión de Cochrane del año 2009 concluyó que en 22 ensayos con casi 4.500 participantes, ahí sí, describiendo que en 6 ensayos de estos 22, después de 3 a 4 meses de tratamiento con acupuntura, tratamiento largo, ¿sí? Los pacientes tenían menos dolor de cabeza y el tratamiento era superior a ningún tratamiento profiláctico o atención de rutina solamente. ¿Por qué enmarco esta parte de 3 o 4 meses? Porque muchos pacientes nos llegan y nos dicen, oye, Sebastián, me duele la cabeza. Quiero que en una, máximo 2 terapias, quiero que me alivies este dolor. Vale. ¿Quién dice la literatura? Que estos son tratamientos de largo plazo. Insisto, siempre hay que entender el contexto de la persona para determinar qué es lo que presenta, cuáles son sus patrones, sus síntomas, para luego determinar qué puntos se pueden utilizar. Ojo, acupuntura, o también se puede integrar otro tipo de intervención, por ejemplo, ejercicio físico, pero depende de la condición, ¿sí? Ojo que en esta revisión solo se describen los resultados, pero no se mencionan los puntos de acupuntura a tratar, ¿sí? En estos 3 a 4 meses. Sería interesante buscar esos ensayos y analizarlos de forma específica si quieres buscar más información sobre dolor de cabeza, ¿sí? ¿Qué más? La acupuntura para el dolor emocional. Una revisión sistemática en el año 2007 incluyó 2 ensayos controlados utilizando acupuntura para trastornos de ansiedad, describiendo que, atención, la acupuntura auricular, ¿sí? Previo a una cirugía, es eficaz a corto plazo en comparación con acupuntura simulada. Compararon acupuntura real con agujas en la oreja respecto a solo colocar agujas sin el efecto de la aguja propiamente tal. Se colocan a veces una acupuntura como esto, ¿vale? Como el lápiz. Esta sería la real, se coloca, pero la simulada, por ejemplo, así en la oreja y sin la punta, ¿vale? Sería una forma de acupuntura champ. Y en el corto plazo te genera el beneficio de la relajación, ¿vale? Esto es lo que describen esta revisión en el año 2007. Por otra parte, un estudio demostró que la acupuntura alivia el eritema, las escamas y el engrosamiento local de las máculas en algunos pacientes con psoriasis. También desde el punto de vista de la medicina china, con este enfoque psiconegro endocrino, se pueden generar cambios en contexto de psoriasis. Desde el punto de vista de la medicina china, sí o sí hay que entender por qué esa persona tiene calor, tiene humedad o incluso humedad flema. Aquí estoy hablando en chino, ¿vale? Para determinar qué tipo de intervención, tanto con agujas y aquí sí o sí con ciertas hierbas, pueda favorecer la liberación de este calor, cuáles son sus hábitos que está presentando. De hecho, en este artículo describe que las personas con psoriasis tienden a tener predisposición a presentar hipertensión, diabetes, dislipidemia, alteraciones cardiovasculares y obesidad. Sí, eso es lo que decía este artículo. Así que atención que las personas con psoriasis entender el contexto. Otro estudio, y aquí ya estoy finalizando, dentro de ese estudio descrito en este artículo, menciona que en un control de casi 1.800 participantes con artrosis, la OA significa osteoartritis, para nosotros artrosis, comparó la acupuntura con, ojo, acupuntura simulada, personas que no tenían tratamiento y personas que hacían atención habitual. Aquí me gustaría determinar cuál fue o qué se entiende por atención habitual. Kinesioterapia,
puede ser utilización de medicamentos, algunos fármacos como el paracetamol, y creo que esas dos deben ser la atención habitual. No sé qué, porque ejercicio sería parte de la kinesioterapia, o qué tipo de ejercicio realizaban. Por eso es importante, cuando veamos la información, investigar un poquito más, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de este estudio? Las reducciones significativas del dolor, de la intensidad del dolor, mejoría en la movilidad funcional y en la calidad de vida. La referencia de este estudio se encuentra en el paper que le estoy describiendo, ¿sí? Me da la impresión que este fue como una mini revisión, que está bien interesante. Hemos tenido datos de todo un poco, de diferentes condiciones, respecto a los beneficios, en este caso, de la acupuntura. También, ojo, describen algunos artículos, por ejemplo, en este contexto de salud mental, en este mismo artículo, que no habían efectos significativos en condiciones de ansiedad, si mal no recuerdo, ¿vale? Ahí habría que revisarlo para describirlo. Pero es lo típico. Según este estudio, comparando la acupuntura con cierta condición, no hubo diferencia significativa. Se describe, por eso es importante tenerlo presente. No recuerdo, ojo, si era trastorno de ansiedad o era otra condición, pero sí creo que, o de esquizofrenia parece, no me queda, no recuerdo bien. Vale, y aquí, por último, ya antes de finalizar, un estudio de 2010 personas reveló que el 6,8%, ¿vale? El 75 sujetos describieron resultados negativos a corto plazo con la acupuntura. Del 100%, solo 6,8, ¿sí? Ojo. Hay porcentaje de ciertas personas, a mí también me pasa, que pueden presentar resultados negativos. ¿A qué me refiero con resultados negativos? Dolor cuando ingresa la aguja, puede presentar, por ejemplo, algún tipo de hematoma, cansancio, que la persona se asusta, oye, quedé muy cansado o me dio mucho sueño, ¿vale? Son resultados que no he esperado o sea, son esperados, sí, pero la persona lo puede percibir como algo negativo, ¿vale? Otro estudio informó que de 229.230 pacientes que recibieron en promedio de 10 más menos 3 tratamientos, que quiere decir en promedio 13 o 7 sesiones, por ese más menos 3, de acupuntura, 19.000, ojo, de 200, mire, casi 230.000, casi 20.000, ¿sí? Pacientes, el 8,6% informó haber presentado al menos un efecto adverso. Insisto, el hematoma, el dolor después o la sensación, oye, Sebastián, me hiciste acupuntura y todavía siento que está la aguja puesta ahí en la mano o en la cabeza, me quedo ardiendo. Esos efectos se describen. ¿Por qué te puede quedar ardiendo? Muchas veces te puede generar un dolor agudo al ingresar la aguja, porque muchas veces se puede enredar la piel con la aguja, ¿sí? Y en la piel, ¿qué encontramos? Nuestros receptores sensitivos. Por lo tanto, cuando ingresa la aguja y duele, ojo ahí. Otra opción, la típica, que te pueden decir, oye, ¿sabes que me quedó ardiendo y un dolor intenso? Incluso la aguja se mueve, como si tuviera pulso. Claro, lo más probable es que estuvo próxima a una arteria o una arteriola. No sé si tiene tanto pulso como para mover. Lo más probable es que sea una arteria. Así que también, ojo ahí. ¿Qué es lo que concluye este artículo? La acupuntura es un procedimiento generalmente seguro, ¿sí? Vamos a ver. La acupuntura generalmente es un procedimiento generalmente seguro para el tratamiento de dolor y afecciones en las que el dolor es un efecto secundario, ¿sí? Mientras hay riesgos asociados con la acupuntura, si bien es bajo el porcentaje tal como lo hemos visto acá, 6,8%, 8,6%, dependiendo de la cantidad de participantes de los estudios, el consenso general sugiere que los beneficios de la acupuntura superan los inconvenientes, ¿vale? Es una bonita conclusión que también concuerdo con lo descrito, ¿sí? Así que estuvo bien interesante. La presentación me gustó. Tengo críticas también con el paper respecto a, insisto, el año de la evidencia. Encuentro que había una evidencia muy antigua. Me hubiese gustado que la primera información de los datos estadísticos fueran más recientes, entendiendo que que el artículo se publicó en el año 2016. Hubiese sido ideal tener la información del año 2010, 2012, ¿sí? O papers más actuales, no del 85. Mi punto de vista. Así que, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Se entendió? Ojo, repito,
ciclo de charla de acupuntura científica. Aquí hablo de núcleo del trigémino, hablo de endorfinas. Sí, todo se entendió bien, perfecto. La sirena con el efecto Doppler. Vale. Entonces, último aviso, para que lo tengan presente, para todos los amantes de la acupuntura científica, desde ya los invito a todos a seguir a Kinechen tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube. Suscribirse al canal de YouTube de Kinechen y atención, atención, atención. Y, todos cordialmente invitados a participar del seminario de kinesiología convencional e integrativa basada en la evidencia. El día de hoy es el último día del valor de preventa. Este seminario está contemplado para el viernes 7 y sábado 8 de mayo. ¿Nos queda harto tiempo? Sí, pero desde ya hay que informar a las personas sobre este interesante seminario, donde se va a hablar el día viernes 7 sobre los beneficios del Qigong para la salud, realizado por el gran Cristian Barros, medicina integrativa y yoga terapéutico en contexto de fibromialgia, realizado por la gran Pamela Salinas, base fisiológica de la electroterapia, realizado por el gran Pablo Benavides, y el día sábado 8 comienza el Boris Cariaga, el gran Boris, para hablar sobre kinesiología y trastorno del sueño. Continúa la gran Evelyn Rullo hablando sobre yoga y su aporte en el contexto de neurorehabilitación, y termino hablando sobre acupuntura, fascia y dolor crónico, ¿vale? Entonces, atención, ¿por qué? Porque las personas que les gustó esta transmisión dijeron, oye, Sebastián, estuvo interesante tu transmisión, quiero la información descrita el día de hoy, las 10 primeras personas que escriban en este momento a kinechen2020@gmail.com obtendrán el artículo en el cual me basé y la presentación en formato PDF. Eso por una parte. Y por último, las 3 primeras personas que soliciten su descuento del seminario, que me escriban en este momento a kinechen2020@gmail.com diciendo, Sebastián, quiero mi beca de descuento también. Te vi ayer, te vi tarde, no pude acceder al beneficio, quiero mi beca ahora, ¿vale? Las 3 primeras personas que escriben en este momento tendrán un 50% de descuento del valor preventa. Ojo, el valor de preventa finaliza hoy día, pero estas 3 personas van a poder pagar 50% del valor de preventa hasta mañana, entendiendo que la presentación de hoy día era más temprano, así que flexibilicé, ¿sí? Respecto al horario, y si alguien ve esta presentación en diferido y quiere participar de este seminario, simplemente me envía el mensaje solicitando su beca de descuento a kinechen2020@gmail.com y va a ser parte, y también claramente puede obtener el artículo y la presentación del día de hoy en formato PDF. Así que chicos, muchas, pero muchas gracias. Espero que les haya gustado esta transmisión del ciclo de charlas de acupuntura científica. De momento, para la próxima transmisión estoy pensando en hablar sobre fascia, ¿vale? Algún paper de acupuntura y fascia lo voy a gestionar para que se pueda conversar, se pueda analizar y puedan ustedes participar también en esta visión de acupuntura científica. Perfecto, a ver, vamos con una reflexión del gran nativo maya. Buena. Rosa Aguilera. Una reflexión sobre los estudios. Dice así: generalmente indican puntos utilizados para ciertas patologías, pero según los principios diagnósticos de medicina china, una misma condición puede ser tratada distinta por su origen, que puede ser diverso. Exacto, pienso que los estudios también buscan estandarizarla, lo cual puede ser un riesgo. Así es, sí, eso es cierto. ¿En qué sentido? Ojo, que muchas veces nosotros o nuestra visión occidental tiene la tendencia de buscar recetas. ¿Recetas para qué? Me duele la cabeza, esta es la receta, en este caso de acupuntura, para aliviar el dolor de cabeza. Me duele el estómago, sí, tengo gastritis, es la receta para el dolor de estómago. ¿Qué pasa si una persona llega con gastritis y dolor de hombro? ¿Vale? ¿Qué pasa si una persona llega con síndrome de dolor lumbar y con tinnitus? ¿Qué pasa si tu paciente tiene un proceso oncológico y le duelen las manos o las rodillas? ¿Vale? Por eso siempre es importante evaluar a la persona en su contexto para luego realizar el proceso de intervención. Ahora, fue lo que dije también, que se intenta aplicar la metodología occidental en una visión oriental, y eso muchas veces no pega ni junta, ¿vale? Por la visión diferente en que se entiende el concepto de salud, ¿vale? Estos paradigmas diferentes. Aún así, tenga presente que
Dentro de las terapias complementarias, desde nuestro punto de vista del sistema de salud, la acupuntura es la que tiene mayor evidencia científica, ¿sí? Y hoy en día, lo que yo también describo es que se intenta explicar medicina china muchas veces el lenguaje chino, ¿vale? A veces el lenguaje metafórico de la antigua China, pero hoy en día con nuestra visión occidental se intenta explicar lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿vale? Así que ambas son válidas, sería interesante siempre investigar un poquito más, también uno puede cuestionar para entender, ¿sí? Es paradójico que salgan estudios porque la validan, pero estandarizarla puede afectar, sí, pues. Y también, vuelvo a insistir, estos estudios no quieren decir que la acupuntura sea válida o no, la acupuntura por sí misma ya es válida, ¿sí? Pero sería interesante evaluar esta visión occidental desde esta visión occidental de la acupuntura para entender cómo se pueden generar cambios y determinar también, desde, insisto, desde el punto de vista occidental, en qué contexto se puede utilizar y en qué contexto también ha generado beneficios aplicando el método occidental. ¿Sí? Chicos, además, fíjense, además de la diferencia de paradigmas, se da que la visión científica es muy estrecha para una visión holística, dice Quina Integrativa. Totalmente, totalmente. Por eso, también desde mi punto de vista, sería interesante comenzar poco a poco a abrir estas anteojeras para tener una visión transversal. Por eso siempre digo, tener siempre en claro el contexto de la persona, ¿sí? Y es lo que de a poco se está integrando en el sistema de salud, el enfoque biopsicosocial, ¿vale? Estructura, el enfoque emocional y también el social, el contexto. Y aquí que entra en juego, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud. Y no quiero seguir hablando porque si empezamos a hablar de determinantes sociales de la salud, tengo otra transmisión. Así que bueno, lo dejo hasta acá, chicos. Espero que tengan un excelente día, un excelente sábado. Espero que les haya gustado esta transmisión. Recuerden que pueden compartir esta información con quien estimen conveniente. Pueden verlo las veces que quieran porque ya va a estar disponible en el canal de YouTube de Kinechen. Gracias, Quina Integrativa, Javiera, Liu, terapeuta Claudio Gómez. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Karina, acá a Iván, agradecer a Pedro, excelente Pedro, dice correo enviado, a Mirti, Leontina, Karina, Inés y todas las personas, la gente linda que estuvo conectada el día de hoy. Chicos, espero que tengan un buen día, un gran fin de semana y nos vemos en una próxima transmisión. Atento a la información para que se mantengan en contacto con Kinechen. Nos vemos en la próxima, que estén bien, chao, chao.